Nos vamos a meter en un nuevo tema, lo prometimos ayer, profundizar un poco más sobre la cuestión de la hidrovía Paraná-Paraguay, un tema que venimos conversando hace bastante, informando sobre las novedades de actualidad, pero necesitábamos profundizar un poco más, analizar más profundamente esto que es una cuestión de ya no de discutir la concesión de la hidrovía, sino una cuestión de ver qué modelo de país queremos. ¿Sí? Estamos hablando de soberanía y por eso necesitamos profundizar un poquito más acerca de este tema. Y para ello lo tenemos en línea, lo prometido, Horacio Tetamanti, ¿sí? Que es ingeniero naval, subsecretario de Puertos y Vías Navegables durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que muy amablemente nos atiende para explicarnos y aclararnos un poco el panorama con respecto a esta cuestión. Horacio Tetamanti, muy buenos días, bienvenido a Experiencia Colectiva, Diego Cini te saluda. Diego, buen día, gracias por la invitación. Bueno, ayer mencionábamos un poco las novedades con respecto a este tema, lo que está pasando en el Senado, que se dio media sanción a la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y cuáles son los proyectos en carpeta, pero queremos un poco que nos pongas en contexto histórico, si se quiere, de lo que sucede alrededor de la hidrovía. Primeramente, si se dice hidrovía, porque escuché también en otras entrevistas que estás un poco en contra de este término, y bueno, ponernos un poco en contexto histórico de lo que está sucediendo. Sí, básicamente lo que siempre trato de aclarar es que la Argentina es víctima de un proceso de comunicación fraudulento que tiende a instaurar términos que nos llevan a la confusión. Sí. Tenemos que tener claro los argentinos que la palabra hidrovía es un fraude. Y es un fraude por varias cosas. Primero, porque no es una palabra castellana. Es decir, todos nosotros sabemos lo que es nuestro idioma, nuestros diccionarios, nuestras explicaciones y nuestras palabras. Hidrovía no figura en ningún diccionario castellano, no es una palabra castellana y no debe ser usada porque además no es inocente. ¿Y por qué no es inocente? No es inocente porque tiene un objetivo perverso, porque así fue instaurado allá en la década del 90 como un plan, digamos, de sometimiento que se alumbró allá en el consenso de Washington, que es secuestrar el sentido de los significados identitarios, porque no se lo decir a ustedes lo que significa en general para la mayoría de los argentinos, pero particularmente para aquellos que viven a la vera de los ríos, el significado de la palabra del río Paraná, claro. La referencia a las comunidades originarias, el significado del guaraní respecto del sector del padre de todas las aguas. O sea que la hidrovía lo que ha hecho fue borrar significados, porque si en la década del 90, cuando se privatizó y se entregó el río Paraná a las multinacionales, se hubiera usado el nombre que corresponde, seguramente la reacción del pueblo argentino hubiera sido distinta, al menos no hubiera sido tan mansa respecto de del despojo que se había producido. Acá está claro de que nunca hubo ninguna concesión de hidrovía, nunca fue concesionado, no puede ser concesionada, porque la hidrovía, ese nombre tan nefasto, fue inoculado en un acuerdo internacional que también en Argentina en algún momento va a tener que revisar, que nace en Puerto Cáceres, ahí en Brasil, y termina en Nueva Palmira. Claro. Eso no tiene nada que ver con lo que también se concesionó en la década del 90, mal llamada hidrovía, que es la vía troncal de navegación, que nacía o que nace en Rosario y termina frente a Montevideo, en el Río de la Plata. O sea, es el río Paraná y es el Río de la Plata. Esto tiene que estar bien claro. Lo que se concesionó y lo que se hubiera o que se sigue pretendiendo lamentablemente concesionar con el decreto 949 no es hidrovía, porque hidrovía no refiere a ningún sujeto geográfico conocido. Es el río Paraná al sur de Rosario y el Río de la Plata hasta Montevideo. De eso estamos hablando, para que tengamos claro, porque en realidad es un fraude, el mismo decreto es un fraude, el 949 es una trampa, porque explica todo alrededor de hidrovía y después le da el poder al ministro para que privatice la vía troncal de navegación que nada tiene que ver con hidrovía. Pero bueno, es el país en que vivimos, donde ya el deterioro institucional es tan grande que este mamarracho jurídico pasó, inclusive llegó a la firma del presidente de la República. Y así estamos. Afortunadamente, cuando los argentinos, gracias a la militancia de muchos que advertimos este fraude y
estrategia de confusión y dijimos claramente que no era la hidrovía, era un nombre de fantasía, que hablamos de Río Paraná y de Río de la Plata. Ahí realmente cuando se identificó claramente qué es lo que se pretendía entregar, evidentemente, afortunadamente, generó una reacción en gran parte de la población argentina contraria a esta nueva intención, que es volver a renovar estos procesos de privatización y entrega de soberanía que tanto daño le han hecho en la Argentina, ¿no? Hasta hace poco, o sea, el 30 de abril vencía el plazo y hubo un proceso de extensión, ¿sí?, de 3 meses. ¿Crees que puede pasar algo en estos 3 meses de manera positiva o que no hay voluntad política de hacerlo, que es patear la pelota hacia adelante? Mira, yo creo que lamentablemente estamos frente a un gobierno de coalición, sí. Que muchos, como en mi caso, militamos, no solamente votamos, sino que también militamos casa por casa, repartiendo boletas para llevarlo al poder, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que se trata de una coalición donde convergen diferentes visiones, hasta te diría contradictorias, ¿no? Yo creo que desde el primer día, cuando se instaló el ministro Meoni, el lamentablemente fallecido Meoni, ministro Meoni, se vio claramente que por sus primeras medidas que tomó, venía a ser una continuidad del macrismo, no hay ninguna duda, porque objetivamente analizando las medidas que tomó, por ejemplo, la renovación de las concesiones privatistas del Puerto de Buenos Aires, o haber puesto en la página oficial del Ministerio, la primera medida que toma, pone en la página oficial del Ministerio de Transporte el proyecto de Latino Consul de la Bolsa de Cereales de Rosario, que era lo que quería llevar adelante Macri. O sea que estaba claro de que se venía a continuar o a terminar la tarea, o a concluir la tarea de que no había podido terminar Macri en su gobierno. Y la verdad que la situación es la que estamos viendo ahora. Por suerte, como te decía, esta reacción generó la perplejidad, que esta gente venía fácil, creía que iba a ser muy fácil, que iba a publicar el 949 el día que murió Maradona, firmarlo y publicarlo en el boletín oficial del día de sepelio, como que hubiera pasado desapercibido. Y si no hubiera habido el movimiento político que hubo, seguramente ya estaría renovado la concesión a los mismos actuales y consolidado por 25 años más el mismo modelo. A eso venían a hacer y se les frustró. Al presidente yo creo que lo han engañado. No puedo creer que el presidente haya convalidado esto. Creo que no leyó el decreto, estaba seguramente absorbido por la grave problemática sanitaria que hay, no le prestó atención, porque digamos, no puedo creer que el presidente pueda continuar de la forma que se pretendía hacer con el macrismo. Además, cuando explicó que en realidad no era una licitación, que había dado un poder, que no licitaba, una cosa muy confusa fue lo que estuvo explicando, pero dijo que nadie había pensado en prorrogar. Ahora, seguramente él nunca pensó en prorrogar porque nunca estuvo claro de qué significaba lo que había firmado, pero lo cierto es que su equipo de transporte trabajó para prorrogar, porque de hecho se prorrogó. Claro. Porque realmente el vencimiento no es que cayó del cielo al día siguiente el vencimiento se sabe hace 10 años que iba a vencer. Con lo cual un gobierno que toma el poder, que tiene en sus manos el contrato de la pública más grande de la historia argentina, que sabe que al año y medio va a vencer, se supone que lo primero que tiene que llegar es con un equipo idóneo, con un proyecto bien claro para llevar adelante. No lo puede sorprender que un vencimiento y tener que prorrogar porque no tiene nada preparado. O es absolutamente inepto, inútil, todo el equipo de transporte y que no tenía nada preparado, o es peor todavía, no es inepto, es perverso, porque realmente trabajó bajo la mesa para que se llegue a fin de la concesión y se prorrogue, que por otro lado no es una estrategia nueva ni novedosa. Todas estas concesiones ya vencieron varias veces y fueron renovadas con esta misma estrategia. Infiltran funcionarios que no hacen nada, el día anterior de vencimiento lo sacan como una gran novedad y explican que como es una gran novedad que venció y que no hay tiempo para hacer nada, justifican la prórroga. Claro. O sea que lo que han querido es reeditar una estrategia que la verdad hay que reconocer que ha sido brillante y exitosa, porque estas concesiones que se fueron renovando vienen desde hace 25 años y se siguen consolidando, con lo cual han querido repetir esto.
Lo cierto es que la prórroga de los 90 días es otro mamarracho más, en una cadena de mamarrachos que se fueron sucediendo a partir de que fueron sorprendidos infraganti en la firma del 949, porque pensaban que publicando los días del día del cepillo de Maradona iba a pasar desapercibido. Es como los carteristas, ¿viste? Que roban el día de la manifestación. Sí. Que bueno, se dieron cuenta. No subestimaron la capacidad del pueblo argentino de estar atento a cosas importantes, más allá de estar sacudidos como todos con la muerte de nuestro más grande deportista de la historia argentina, por supuesto. Ajá. ¿Y el nombramiento de Alexis Guerrera al frente de transporte, crees que forma parte de esto que venís analizando? Sí, yo creo que ya, viste, las cosas cuando se reeditan, cuando se alumbra la tragedia, porque no es fácil traicionar y entregar, viste, sí, no es una tarea sencilla, viste, por más beneficios que pueda uno tener en la traición, no es sencillo. Sorprendió la tragedia, pero después se reedita como comedia, porque este personaje que apareció ahí como ministro de Transporte, lo primero que dijo es que los argentinos no estamos en condiciones de hacernos cargo de nuestros ríos. Exactamente. La verdad que es un ignorante, absolutamente, porque yo creo que no debe tener idea de lo que es ni un avión, ni un barco, ni una locomotora, este ministro, que quiere ser ministro de Transporte, que se justificó que era importante porque era homosexual. La verdad que a mí en particular, que sea heterosexual, homosexual o bisexual o lo que sea, la verdad que la vida privada a mí no me importa. Lo que me importa es que sea un tipo idóneo, o una mujer idónea o lo que sea, pero que con idoneidad. La sexualidad privada de cada uno me parece que no es un tema para ser considerado en el nombramiento de un cargo tan complejo y tan importante, ¿no? Es decir, son aspectos que es decir, acá lo importante es la idoneidad. Lo que sí está claro, más allá de su vida privada, que realmente a mí no me interesa de ni de ningún ministro, que no tengo particularmente ninguna reflexión ni derecho a opinar. Sí tengo derecho como ciudadano a opinar sobre la idoneidad y calificar la idoneidad de los funcionarios públicos. Eso no es un derecho que me asiste y la califico con una palabra muy clara. Es un ignorante. Ahora, a su ignorancia le sumó la impertinencia. Yo soy ingeniero de la universidad pública y tengo la obligación de repudiar los dichos de este ministro, porque la ingeniería argentina no es más que nadie, pero no somos menos que ninguno. Estamos absolutamente preparados, capacitados. La universidad pública nos dio las herramientas necesarias y suficientes para hacernos cargos absolutamente de la necesidad de nuestra patria. Con lo cual, quiero aclarar perfectamente y dejar claro mi absoluto repudio a las manifestaciones de este personaje que a su ignorancia le subió la impertinencia y la soberbia, decir a los argentinos que no les quepa la menor duda que la técnica, la ingeniería y la capacidad argentina es más que suficiente para hacernos cargo de nuestra patria, y eso absolutamente lo quiero dejar bien expresado, ¿no?